Quiero contarte esta historia, como me hubiera gustado que me la contaran a mí. Si quieres entender por qué un país entero movilizó tantos recursos para encontrar a un solo hombre, primero tienes que entender algo mucho más importante. No estaban buscando únicamente a una persona, estaban buscando a alguien que una y otra vez había demostrado que entendía cómo romper el cerco antes de que el cerco terminara de cerrarse. Y eso cambia completamente la historia. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces has escuchado decir que Joaquín siempre escapaba gracias a un túnel? Probablemente muchas, de hecho. Es una de esas historias que con el tiempo terminaron convirtiéndose casi en una verdad absoluta. Pero, ¿y si te dijera que esa idea, aunque tiene una parte real, también ha hecho que pasemos por alto lo verdaderamente importante? ¿Por qué los túneles nunca fueron el problema principal? El verdadero problema era otro. Y curiosamente, nadie habla de él. Mira, si hoy le preguntas a cualquier persona cómo recuerda a Joaquín, es muy probable que mencionen tres cosas: su fuga, túneles y su captura en Los Mochis, Sinaloa. De este lado era donde estaban los marinos, de aquel lado estaban tirando plomo, machín, ya se la saben, donde hirieron aquí el viejo, ahí estaba tirado el viejo ahí. Ay, que ayuda, que me pegó un plomazo. ¿Se acuerdan del vato del saco rojo? Tenemos una herida. Aguas. Aguas. Dale, vas. Rojo, y luego entran y se hace el meneo, ¿no? Aquí empieza la intervención de la casa, empiezan a despejar. Vamos entrando acá. Aguanten los disparos de aquel lado. Entra. Busca la escalera. Eso es lo que quedó grabado en la memoria colectiva. Pero cuando empecé a revisar este caso con calma, hay algo que me llama la atención cuando escucho hablar de la operación Cisne Negro. La mayoría empieza exactamente en el lugar. Te enseñan imágenes del enfrentamiento, te hablan de disparos, del drenaje, de la captura y se acabó. Como si todo hubiera ocurrido de un día para otro. Pero la realidad es mucho más interesante. Mira, imagina por un momento que alguien llega contigo y te dice: ¿ya sabemos dónde está? Suena bien, ¿no? Pues no necesariamente, porque saber dónde está un objetivo de alto valor y poder detenerlo son dos cosas completamente diferentes. Y esa diferencia es la que casi nunca se explica. Déjame ponértelo de otra manera. Supón que tú y yo estamos armando un rompecabezas de 1000 piezas. Encontrar una pieza importante no significa que ya terminaste. Significa que apenas empiezas a entender la imagen completa. Eso fue lo que ocurrió durante los meses posteriores a la fuga de julio del 2015, mientras la mayoría de la gente seguía con su vida normal. Había personas cuya la única misión era reconstruir un rompecabezas, no uno de cartón, uno formado por información, por análisis, por movimientos y por detalles que vistos de manera aislada parecían no tener ninguna importancia. Aquí quiero hacer una pausa. ¿Por qué este es el momento donde normalmente los documentales empiezan a aburrir? Empiezan a hablar de inteligencia, de análisis y de seguimientos con palabras tan técnicas que la mitad de la audiencia se desconecta. Así que mejor déjame explicártelo como yo lo entiendo. La inteligencia se parece mucho a armar una investigación policíaca. No trabajas con certezas, trabajas con probabilidades. Imagínate un mapa enorme de México. Al principio podrías poner un marcador prácticamente en cualquier lugar, eso sirve. Pero conforme empiezas a eliminar posibilidades, el mapa se hace cada vez más pequeño. Y cuando el mapa se hace pequeño, el margen de error también. Ahora bien, aquí hay otra idea que pocas veces se menciona. Mucha gente cree que un objetivo de alto valor está huyendo todos los días, y no necesariamente.
Moverse constantemente también implica riesgos. Cada traslado, cada contacto, cada decisión puede dejar un rastro. Por eso, en muchas ocasiones, el verdadero trabajo consistente en identificar esos patrones antes de actuar. No porque ya tengas una ubicación exacta, sino porque empiezas a entender cómo se comporta el objetivo. Y cuando entiendes el comportamiento, las posibilidades empiezan a reducirse. Ahora quiero decirte algo que para mí es muy importante. A lo largo de este documental voy a distinguir dos cosas: lo que está documentado públicamente y lo que pasó con el paso del tiempo se convirtió en una versión repetida tantas veces que muchas personas la dan por cierta. No porque quiera quitarle la emoción a la historia, al contrario, carnal. Porque cuando sabes separar los hechos de las versiones, la historia se vuelve todavía más interesante. Y créeme, en este caso hay varias cosas que durante años se han contado de una sola manera, cuando la realidad fue bastante más compleja. Mientras el país hablaba de la fuga, la búsqueda ya había cambiado. Ya no se trataba únicamente de encontrar a una persona, se trataba de encontrar el momento correcto para actuar. Porque una operación precipitada podía echar por tierra meses de trabajo, y una operación demasiado tardía podía significar empezar otra vez desde cero. Ahí estaba el verdadero desafío. Y aunque desde afuera parecía que no ocurría nada, en realidad el reloj ya había empezado a correr. Un reloj que terminaría marcando una fecha, una ciudad y una madrugada que México todavía recuerda. Pero antes de llegar a Los Mochis, tenemos que hablar de algo que muy pocos conocen. La presión que comenzó a sentirse en una región donde durante años el terreno había jugado un papel tan importante como las personas que lo habitaban. Y ahí es donde esta historia empieza a ponerse realmente interesante. Hay una frase que seguramente has escuchado muchas veces: las autoridades ya le seguían la pista. Y normalmente ahí termina la explicación. Pero, ¿qué significa realmente seguirle la pista a alguien? Porque dicho así suena muy sencillo, como si existiera una pantalla donde apareciera un punto moviéndose sobre un mapa. Y la realidad es muy lejos de eso. Mira, si tú me preguntas cuál fue el arma más importante durante toda esta historia, probablemente te esperarías que te respondiera los helicópteros, los fusiles, los vehículos o las fuerzas especiales. Pero no, en mi opinión, el arma más importante fue la paciencia. Porque cuando buscas a un objetivo de ese nivel, el peor error que puedes cometer es creer que cada pista debe convertirse inmediatamente en un operativo. No funciona así, carnal. Imagínate que recibes 10 reportes en un solo día. Uno dice que fue visto en un lugar, otro asegura que se movió hacia otro estado, otro más afirma que cruzó una carretera determinada. ¿Qué haces? ¿Mandas personal a 10 lugares? Imposible, hermano. Ni hay suficientes recursos, ni tendría sentido. Lo primero es hacer algo mucho menos emocionante, pero muchísimo más importante: verificar, cruzar información, buscar coincidencias, descartar lo que no resiste un análisis y quedarte únicamente con aquello que empieza a repetirse desde diferentes fuentes. Ahí empieza el verdadero trabajo. Déjame decirte algo que aprendí hace tiempo. En cualquier búsqueda compleja, la mayoría de la información termina siendo útil. Y eso no significa que alguien esté mintiendo. Significa que el entorno genera ruido. La gente cree haber visto, cree haber escuchado, cree reconocer, y todo eso llega a los analistas. Por eso una operación de inteligencia no se construye sobre rumores, se construye sobre patrones. Y cuando varios patrones apuntan en la misma dirección, entonces sí, empieza a aparecer una oportunidad. Mientras tanto, el tiempo seguía avanzando. Y aquí quiero que imagines
algo. Desde afuera parecía que no estaba pasando absolutamente nada. Los noticieros ya hablaban de otros temas. La conversación pública había cambiado. Muchos pensaban que el rastro se había perdido, pero las operaciones importantes rara vez se desarrollan frente a las cámaras. De hecho, entre menos se sabe públicamente, más probable es que alguien esté trabajando. Y eso nos lleva a un punto que pocas veces se explica. No todas las victorias en una operación consiste en detener a alguien. A veces una victoria consiste simplemente en obligarlo a cambiar su rutina. Porque cada vez que un objetivo modifica sus desplazamientos, reduce sus opciones. Cada vez que cambia un refugio, necesita volver a establecer contactos. Cada vez que rompe una rutina, deja nuevas oportunidades para ser observado. Y eso, aunque no aparezca en los titulares, es parte del cerco. Con el paso de las semanas, el mapa de posibilidades comenzó a hacerse más pequeño. No porque existiera una certeza absoluta, sino porque algunas hipótesis dejaron de tener sentido y otras empezaron a fortalecerse. Todavía faltaba mucho, todavía no había una fecha, todavía no había una dirección, pero la historia ya había dejado de ser una búsqueda al azar. Ahora era una investigación con rumbo y créeme, esa diferencia terminaría marcando todo lo que ocurrió después. Hay una idea que se repite muchísimo cuando se habla del Triángulo Dorado, que es un escondite, y sí, en parte lo es, pero si solo lo vemos así, nos perdemos una parte fundamental de la historia, porque la sierra no es únicamente un lugar donde alguien puede ocultarse. La sierra también condiciona la manera que cualquier operación tiene que planearse. Déjame explicarte por qué. Cuando tú ves un mapa desde arriba, todo parece sencillo. Una línea aquí, otra allá, un camino, una comunidad y listo. Pero una cosa es ver un mapa y otra muy distinta es caminar ese terreno. Hay barrancas que desde el aire parecen pequeñas y cuando llegas descubres que son un obstáculo enorme. Hay brechas donde un vehículo deja de servir y solo puedes continuar a pie. Hay puntos donde una radio deja de tener alcance. Y hay lugares donde el clima puede cambiar completamente una operación. Por eso cuando escuchas que una zona es complicada, no se trata solamente de la geografía, se trata de todo lo que esa geografía provoca. Ahora imagínate esto, si tú fueras una persona que lleva años moviéndose en ese entorno, conocerías los caminos, las salidas, los tiempos de traslado, los lugares donde puedas observar sin ser visto y también sabrías cuáles rutas son las que debes de evitar. Eso representa una ventaja, pero no una ventaja absoluta. Porque del otro lado también existen personas que estudian el terreno, que analizan mapas, que revisan fotografías, que intentan comprender cómo se mueve un objetivo en un espacio tan complejo. Y aquí es donde quiero detenerme un momento. Porque muchas veces escuchamos frases como entraron al Triángulo Dorado y parece una oración muy simple. Pero detrás de una frase así existe una enorme cantidad de planeación. No basta con decir entrar, hay que definir por dónde, con qué objetivo, con qué información y sobre todo, qué se espera obtener de esa presencia. Con el paso del tiempo se han publicado distintas reconstrucciones periodísticas sobre la presión operativa ejercida en esa región durante diferentes momentos. Algunos coinciden en que la presencia de fuerzas federales dificultó la permanencia del objetivo en ciertas zonas. Otras difieren en los detalles de cómo ocurrió ese proceso. Lo importante aquí es distinguir entre lo que está plenamente documentado y lo que forma parte de las reconstrucciones posteriores. Y eso es exactamente lo que quiero hacer en este documental. No alimentar leyendas, sino entender procesos, porque hay algo que me parece mucho más interesante que preguntar
dónde estaba. La pregunta que realmente cambia la historia es otra. ¿Qué factores pudieron influir para que cambiara de lugar? No siempre se trata de una sola causa. A veces una combinación de muchas: mayor presión, menor margen de maniobra, necesidad de reducir riesgos, cambios en la forma de comunicarse. Todo eso puede modificar decisiones, y cuando esas decisiones cambian, la operación también cambia. Mientras tanto, lejos de las cámaras, el rompecabezas seguía armándose. Todavía no había una fecha definitiva. Todavía no existía un inmueble específico, pero la historia empezaba a moverse. Y aunque nadie lo sabía en ese momento, cada movimiento reducía un poco más el espacio disponible. Como cuando cierras lentamente un círculo. No hace falta correr, no hace falta precipitarse. Solo hay que evitar dejar una salida abierta. Ahora déjame decirte algo que me parece fascinante, carnal. Muchas personas creen que la operación Cisne Negro comenzó el día del enfrentamiento. Yo creo exactamente lo contrario. Para cuando llegaron los primeros elementos, los mochis, la operación llevaba meses desarrollándose. Lo que vimos aquella madrugada fue únicamente la parte visible. Todo lo demás ya había ocurrido. Y precisamente ahí es donde entrará el siguiente capítulo. Porque una cosa es reducir el espacio de búsqueda y otra muy distinta es recibir la información que hace que todos entiendan que ha llegado el momento de actuar. Y créeme, ese instante cambia completamente el ritmo de esta historia. Bueno, muchos cuentan que la Marina dio con este lugar y con el personaje porque aquí cerquita hay unos tacos, supuestamente. Compraban muchos tacos. Sí, en la investigación que hicieron compraban muchos tacos y se les hacía raro que siempre pedían demasiados tacos aquí, como si hubiera mucha gente, ¿no? Que eso fue lo que llamó la atención para que las autoridades pudieran dar con este lugar. Pero no, mi gente, la realidad es que estos vatos ya traían una investigación con personal de la DEA. Hubo una operación que se llamó la Operación Relámpago, que se realizó en el Triángulo Dorado, y fue ahí donde le sembraron marina y le sembraron ejército, y fue como hicieron de que ese personaje bajara a esta ciudad, que era una de las ciudades, hasta ahorita, gracias a Dios, ha sido una de las ciudades más tranquilas, pero en ese tiempo las historias dicen que esta ciudad la tomaban para relajarse. Entonces se les calentó el terreno en el Triángulo Dorado, ellos bajan acá y aquí se ponen relax, pero no fue por los tacos, sino fue por un seguimiento que le venía dando la DEA. Con la tecnología de ellos, fue como ellos vinieron a dar aquí. No, nada de que hay que los tacos, un bate de rollo con los tacos. Entonces, déjame hacerte una pregunta y piénsala de verdad. ¿Qué crees que es más difícil? ¿Encontrar a una persona o saber exactamente cuándo ir por ella? Seguramente muchos responderían, pues encontrarla. Yo también lo habría pensado hace años, pero después de leer todo lo que existe públicamente sobre este caso, llegué a una conclusión completamente diferente. Encontrarla era apenas la mitad del problema. La otra mitad era no equivocarse. Imagínate esto. Llevas meses trabajando, has revisado informes, has descartado pistas falsas, has unido información que por sí sola no decía absolutamente nada. Y un día, encima de tu escritorio aparece un dato nuevo. No parece espectacular, no trae luces, no trae una gran etiqueta que diga, aquí está la respuesta. Es simplemente un dato más. Entonces buscas otra información, luego otro y otro más, hasta que de repente te das cuenta de que varios caminos distintos están apuntando hacia el mismo lugar. No es una certeza, todavía no, pero ya tampoco es una simple coincidencia. Y ahí es donde empieza la parte más complicada, porque ahora tienes una decisión enfrente.
¿Actúas o esperas un poco más? Aquí hay algo que casi nunca se cuenta. La gente piensa que las grandes operaciones se deciden porque alguien dice, ya sabemos dónde está, vamos a caerle al viejo ya, ¿no? No, las cosas no funcionan así. Porque una sola equivocación puede echar a perder meses de trabajo, carnal. Imagínate llegar a ese lugar, entrar y descubrir que el objetivo salió 20 minutos antes. No solo perdiste la oportunidad, también revelaste que estaba cerca y eso significa que la próxima vez él será todavía más cuidadoso. ¿Te das cuenta de la presión que implica tomar una decisión así? Ahora quiero que imagines otra escena. No hay cámaras, no hay periodistas, no hay redes sociales, solo una mesa, mapas, informes, personas revisando información una y otra vez. Nadie levanta la voz, nadie golpea la mesa, porque las decisiones importantes normalmente se toman así, en silencio y con toda tranquilidad. Y mientras el resto del país seguía con su rutina, había quienes sabían que la historia estaba entrando en una etapa completamente distinta. No porque yo hubiera terminado la búsqueda, sino porque por primera vez empezaban a creer que el margen de error era suficientemente pequeño, padre, como para considerar una acción. Déjame preguntarte otra cosa. ¿Alguna vez has armado un dominó? Colocas una ficha, luego otra y llega un momento en que sabes que si empujas la primera, todas las demás van a caer. Pero también sabes que si lo haces antes de tiempo, vas a tener que empezar desde cero. Eso mismo pasa en una operación. Hay un instante exacto en el que debes decidir, ni antes ni después, justo ahí. Y esa decisión es probablemente la más difícil de toda la historia. Con el paso de los meses las piezas seguían acomodándose. No porque hubiera magia, no porque alguien tuviera una bola de cristal, sino porque la información empezaba a coincidir. Y cuando diferentes fuentes públicas, investigaciones y análisis independientes apuntan hacia una misma dirección, los escenarios empiezan a reducirse. Eso no significa que el resultado está garantizado. Significa que por fin el rompecabezas empieza a mostrar la imagen completa. Ahora te voy a decir algo que en mi opinión cambia de la forma de entender Operación Cisne Negro. Yo creo que esta historia nunca fue una carrera para ver quién encontraba primero el objetivo. Fue una carrera para ver quién cometía el error. Porque en una operación de este nivel, un movimiento mal calculado puede cambiarlo todo. Y esa reflexión nos lleva al siguiente paso. ¿Por qué una vez que el cerco comenzó a cerrarse, la pregunta dejó de ser ¿dónde podría estar? La nueva pregunta fue mucho más concreta. Si la oportunidad aparece, estamos listos para aprovecharla. Y créeme, esa oportunidad estaba mucho más cerca de lo que cualquiera imaginaba. Quiero que hagas algo conmigo. Cierra los ojos por un segundo. No, es en serio, güey, ciérralos. Imagínate una ciudad cualquiera. Es temprano, la gente sale a trabajar, alguien abre una cortina metálica, otro empieza a comprar tortillas, hay niños camino a la escuela, los carros pasan como cualquier otro día. Todo parece completamente normal. Ahora abre los ojos, porque mientras esa ciudad seguía con su rutina, había personas que ya estaban viendo algo muy distinto. Y eso es lo que casi nunca se cuenta. Cuando hoy escuchamos los mochis, automáticamente pensamos en la captura. Pero antes de que esa ciudad apareciera en todos los noticieros, era simplemente una ciudad haciendo su vida totalmente normal. Y justamente por eso quiero detenerme aquí. Porque creo que si entendemos este punto, el resto de la historia cambia por completo. Mira, cuando uno escucha historias como esta, es muy difícil imaginar que todo ocurrió de un momento a otro. Como si alguien hubiera recibido una llamada diciendo:
ya sabemos dónde está, vamos, vamos a caerle ya, ¿no? Pero la realidad suele ser mucho menos espectacular y mucho más interesante. Las operaciones de este tipo no se improvisan de un minuto para otro. Se preparan, se analizan, se revisan una y otra vez, porque cuando decides actuar ya no hay espacio para corregir sobre la marcha. Y quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has tomado una decisión tan importante que sabías que no podías permitirte un error? Seguramente sí. Ahora imagina que esa decisión no afecta solo tu vida, sino la de decenas de personas que participan en una operación. ¿Empiezas a entender por qué cada paso se revisa tantas veces? Hay un detalle que me llamó mucho la atención mientras yo revisaba este caso. Con los años se han contado muchas historias sobre cómo se fue cerrando el cerco. Algunas reconstrucciones periodísticas describen seguimientos, vigilancia y trabajo de inteligencia previo. Los comunicados oficiales por su parte confirmaron el resultado de la operación y algunos elementos de la secuencia, aunque no todos los detalles operativos fueron hechos públicos. Y eso es normal. En este tipo de operaciones hay información que simplemente no se divulga. Por eso, cuando escuches a alguien decir que conoce exactamente cada conversación, cada decisión o cada movimiento, vale la pena preguntarse de dónde salió esa información, porque una cosa es reconstruir y otra muy distinta es afirmar con la certeza lo que nunca fue documentado. Ahora, déjame hacerte otra pregunta. Si tú fueras quien está planeando una operación de este nivel, ¿qué preferirías? ¿Llegar demasiado temprano o llegar demasiado tarde? Las dos respuestas son malas. Si llegas antes de tiempo, corres el riesgo de actuar sobre una pista incompleta. Si llegas tarde, la oportunidad puede desaparecer. Y ese equilibrio es el que hace tan difícil este tipo de decisiones. Mientras todo esto ocurría, los mochis seguían siendo los mochis. La mayoría de las personas no tenían idea de que en cuestión de horas esa ciudad sería noticia en todo el país. Eso también me hace pensar en algo. Las historias que cambian un país casi nunca anuncian que están a punto de empezar. Simplemente ocurren y cuando nos enteramos ya es demasiado tarde para volver atrás. Ahora quiero que imagines la siguiente escena. Es de noche, no sabes la hora exacta, solo notas que el movimiento empieza a cambiar. Algunas personas se preparan, otras revisan por última vez la información disponible. Nadie habla de victoria porque todavía no existe, solo hay concentración. Y una pregunta que seguramente todos tienen en la cabeza: ¿será hoy? Hoy vamos a ir a reventar. Esa pregunta es la que nos lleva al momento que todos conocemos, pero quiero pedirte un favor. Cuando lleguemos al enfrentamiento, no lo veas solo como un intercambio de plomazos, carnal. Quiero que recuerdes todo lo que acabamos de recorrer juntos, en lo que hemos venido platicando, porque detrás de esa madrugada hubo meses de trabajo, meses de incertidumbre, meses de decisiones difíciles, y entender eso es lo que hace diferente esta historia. Quiero preguntarte algo. Ahora que llevamos todo este tiempo hablando, ¿sigues creyendo que la operación Cisne Negro fue únicamente la captura de un hombre? Porque si me hubieras hecho esa pregunta hace unos años, probablemente te habría respondido que sí. Habría dicho, sí, fue la operación en la que capturaron nuevamente a Joaquín. Y habría cambiado de tema. Continuando, viejo. Pero después de sentarme durante días a leer comunicados, reportajes, entrevistas y reconstrucciones de este caso, me di cuenta de que esa respuesta se queda muy corta. Muy corta. Mira, cuando empezamos esta conversación, te pedí que no pensaras solamente en los mochis. Y espero que hayas cumplido esa promesa. Porque la historia nunca empezó con el primer disparo. Empezó mucho antes. Empezó con meses de búsqueda,
con información que debía confirmarse una y otra vez, con decisiones que tenían que tomarse sin conocer el desenlace, y eso para mí cambia completamente la forma de entender esta operación. Déjame decirte algo que me llamó mucho la atención. Cuando una historia llega a los noticieros, normalmente ya está terminada. Nosotros vemos el último capítulo, vemos las fotografías, vemos el comunicado, vemos los titulares, pero casi nunca vemos todo lo que ocurrió antes, y creo que ese ha sido el objetivo de este video. No repetirte lo que seguramente ya habías escuchado, sino caminar contigo desde el principio para que cuando llegaras al final entendieras que los acontecimientos no aparecen de la nada, se construyen. Hay algo más sobre lo que quiero ser completamente honesto contigo. Durante esta investigación encontré muchas versiones sobre algunos detalles de la operación. Algunos coinciden, otras se contradicen, y hubo momentos en los que habría sido muy fácil elegir la versión más espectacular, pero decidí no hacerlo, porque prefiero decirte, esto está documentado. Sobre este punto existen distintas versiones públicas. Antes que convertir una posibilidad en un hecho, quizá eso haga que este documental sea menos llamativo para algunas personas, pero también creo que lo hace más honesto. Y si vamos a construir un canal juntos, quiero que esa sea nuestra forma de trabajar. Ahora déjame hacerte otra pregunta, una última, carnal. Si mañana alguien te preguntara qué fue realmente la Operación Cisne Negro, ¿qué le responderías? ¿Que fue una captura? ¿Que fue un enfrentamiento? ¿Que fue una persecución? Yo creo que fue todo eso, pero también fue una muestra de algo que pocas veces alcanza a verse desde afuera, que las operaciones más complejas no dependen únicamente del momento en que aparecen las cámaras, dependen del tiempo, de la paciencia, de la coordinación y de tomar decisiones con la mejor información disponible, aún sabiendo que nunca existe certeza absoluta. Y quizá esa sea la mayor enseñanza que me dejó este video. Las historias importantes rara vez empiezan donde creemos y casi nunca terminan el día en que aparecen las noticias, porque incluso años después seguimos hablando de ellas, seguimos analizándolas, seguimos intentando entender qué ocurrió y por qué ocurrió. Y eso significa que de alguna manera todavía siguen vivas. Si llegaste hasta aquí, quiero darte las gracias por haberme acompañado en este video. No porque hayas visto un video, carnal, sino porque aceptaste sentarte conmigo a reconstruir una historia. Y sinceramente, espero habértela contado como me hubiera gustado que me la contaran a mí. Recuerda, yo soy el Sargento 43 y no te pierdas la siguiente historia. Y como último dato, quiero yo hablarte un poco de la Operación Relámpago. Y te lo voy a decir a grandes rasgos sin entrar en detalles. La Operación Relámpago fue una operación donde introdujeron aproximadamente 3 batallones de infantería para incursionar en el Triángulo Dorado. En esa operación, donde se llevaron a cabo diferentes actividades, fue lo que forzó que este personaje dejara la sierra y bajara a la ciudad. Con la inteligencia que se estaba llevando en este caso por parte de Marina, en coordinación con personal extranjero, fue como llegaron a la casa donde hicieron la intervención, donde se armó este gran operativo llamado la Operación Cisne Negro. Lo demás, tú ya lo conoces.